Hoy te traigo un vídeo un poco diferente, un poco más personal para mí, de una decisión difícil que debo tomar, pero bueno, llega un momento en la vida donde hay que actuar. Y esa pregunta difícil que me estoy haciendo es ¿qué hacer con todas estas ópticas de las que dispongo? Te explico, desde hace años mi equipo de trabajo ha sido Canon. Como seguramente te ha pasado a ti, pues empecé con un cuerpo de cámara y poco a poco pues vas invirtiendo diferentes lentes y al final te vas gastando bastante dinero. En mi caso opté por comprar objetivos Canon, aunque pagara un poco más, pero sabía que eran objetivos que funcionaban muy bien, perfectos con mis cámaras. Como ves, 70-200, 2.8, 17-40, f4, incluso algún objetivo EFS, objetivos luminosos, 1.4... Bueno, en total un dineral, pero realmente son buenas ópticas, eso tiene un precio. Y al fin y al cabo es equipo de trabajo, que vale la pena, creo, pagar un poco más para que funcione bien, que sea un equipo resistente. Pero ahora todo esto ya no me sirve, tengo que empezar a despedirme de ellas. Como sabes, hace unos años han llegado los sistemas mirrorless, las nuevas cámaras, Canon ha cambiado a montura RF y por el momento, pues yo durante estos años he podido seguir con mis cuerpos de cámara, mis lentes, pero ya llega el momento de empezar a plantearse, por un lado, cuál va a ser mi próximo cuerpo de cámara y por otro lado, pues volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué hacer con todas estas ópticas de las que dispongo? Pasar a mirrorless significa que tengo dos opciones: vender todo esto o comprar un adaptador EF a RF y utilizarlas con adaptador. ¿Y cuál ha sido mi decisión? Pues al final ha sido algo drástico realmente. A principio de año he cambiado a montura L con Panasonic. Realmente voy a dejar de utilizar Canon en el futuro. ¿Y cuáles son las razones de este cambio tan radical? Pues primero, el tema del adaptador no me acaba de convencer, pero la principal razón es que después de esperar años no he encontrado ningún cuerpo de cámara que tenga un precio asequible que se adapte a mis necesidades. Realmente, mira que buscaba algo sencillo: full frame, grabación 4K, grabación sin cortes, esto era importante, salida limpia, HDMI, pantalla abatible, entrada, salida de audio, bueno, poco más. Yo creo que es básico para hoy en día. Pero el problema de Canon es que encontrar un equipo asequible que tenga grabación sin cortes y salida limpia es complicado. Lo más próximo que he encontrado es Canon R8, pero ya tiene un límite de 2 horas, también tiene limitaciones por HDMI, así que a principio de año ya decidí que debía ponerme a buscar opciones de otras cámaras y encontré una cámara realmente por menos de 1000 euros que tenía todo lo que necesitaba. ¿Y cuál era esa cámara? Pues era una Panasonic S5, no llegaba a 1000 euros y con el kit 2060 se quedaba en 1300, una cosa así. Realmente un perfecto, un precio razonable, creo. Es verdad que no es una cámara último modelo, pero calidad-precio es suficiente para lo que yo necesito en estos momentos. Así que ahora la compré y estoy en un momento de transición, adaptándola a mis trabajos también, y me toca volver a esa pregunta inicial: ¿qué hacer con todas estas ópticas de montura EF? La opción cara es tirarlas y comprar todo montura L, y la opción barata es comprar un adaptador de EF a L y ver qué tal funcionan estas ópticas. Como me gustan las decisiones meditadas y evidentemente no quiero gastarme un pastizal de nuevo en ópticas, he optado por la segunda opción, así que he probado este adaptador Sigma MC21, adaptador EF a montura L, para tratar de mantener mis ópticas. He pensado que quizás hay alguien en una situación similar, tiene ópticas Canon y quiere aprovecharlas por la montura L, o quizá ha visto que hay ópticas de montura EF que están a muy buen precio y las quiere comprar en el mercado de segunda mano. Así que bueno, lo que voy a hacer es contarte cuál ha sido mi experiencia con este adaptador. Vamos a ver si funciona bien, vamos a ver si merece la pena utilizarlo con ópticas EF o definitivamente lo mejor es cambiar a ópticas nativas con montura L. Vamos a ver qué tal. Si tienes curiosidad por conocer esto, te lo cuento.
A partir de ahora te voy a comentar un poco cuál ha sido mi experiencia con este tipo de adaptador y vamos a ver pruebas de enfoque, pruebas con vídeo, vamos a ver qué tal, ¿no? Te voy a contar un poco mi experiencia. Es verdad que existen adaptadores de este tipo en Amazon que no cuestan más de 40 euros, son adaptadores chinos, pero bueno, yo he optado por un adaptador de Sigma, el MC21, que es verdad que es pues más caro que el resto de objetivos chinos, pero he pensado que es una marca de referencia y me podía dar más garantías, ¿no? Estamos hablando siempre que va a ser para un uso profesional, entonces pues al final tienes que trabajar con equipos buenos. Este adaptador lo bueno que tiene es que se puede actualizar por firmware y algo importante que te quería comentar es que en las especificaciones indica que es objetivo montura EF-AL mount. Pero bueno, pensé, quizás mi viejo 1022 EF funcione, vamos a probar a adaptarlo y vas a ver que nada, simplemente se puede conectar sin ningún problema y lo podemos poner en mi cámara full frame. Pero después vas a ver que existe algún problema, ¿no? Comentarte también del adaptador, que tiene aquí una pequeña pieza con anclaje para trípode. Debes tener en cuenta que si estás utilizando esta pieza, después cuando pongas la zapata, la estafa para ponerla en el trípode, lo vas a tener que anclar a esta rosca del adaptador porque en la cámara no vas a tener sitio físico seguramente para meter tu estafa, tu zapata, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la opción que tenemos. También comentarte que el adaptador respeta los datos EXIF en fotografía, o sea que puede ser útil también en algunos momentos. Así que bueno, ya conocemos un poco el adaptador y ahora pues te voy a contar cuál ha sido mi experiencia de uso con él. Hay que tener en cuenta también que el adaptador encaja perfectamente, la verdad que se ve un equipo sólido cuando lo montas, no tiene ningún tipo de fricción ni nada y se puede trabajar bastante cómodo con él y bueno, una vez lo montas casi que te olvidas de que lo llevas. En cuanto a nitidez óptica, la verdad que no he notado ninguna diferencia, la verdad que todo nítido cuando está bien enfocado y ahora vamos a hablar de la parte del enfoque que es la importante. Lo primero, lo he probado con un 1740 con objetivo angular y la verdad que me ha sorprendido porque enfocaba bastante rápido. Es verdad que en angular pues eran pues paisajes o algún detalle como te voy a mostrar aquí que vas a ver que nada, que ha clavado el enfoque, que está muy bien, enfocaba en el punto y todo eso, como ves le marcaban la cámara en el punto y no había ningún tipo de problema, como ves. Esto es montado con el 1740 y la nitidez pues es absoluta, ¿no? O sea, la nitidez que ofrece el objetivo. En cuanto a angular no he notado nada, la verdad que ha funcionado bien y perfecto. Y es verdad que después dije, pues bueno, voy a probar con el 1022, ¿no? Y en este caso, al este objetivo tener esta focal y ser una cámara full frame, pues lo que nos vamos a encontrar es pues con este círculo que nos aparece aquí de la óptica. No sé si con otra óptica el círculo se reduciría, con otra óptica EFS, la verdad es que no tengo ninguna otra y no lo he podido probar, pero con esta óptica, como ves, aparece esto y esto es en la parte de vídeo. Como vemos en 22 tenemos esto aquí, al tener un poco más de recorte en el sensor, pues no se nota tanto. Y si lo vemos a 22, cerramos un poco y vemos que no aparece tanto. Esto evidentemente, a no ser que quieras buscar algún tipo de efecto, no es profesional, que sepas que con objetivos EFS evidentemente no son objetivos full frame y te encuentras con esta limitación que, bueno, quizás la puedes aprovechar de manera creativa, no lo sé. Estos siguen siendo pruebas con angular, acercándome más, como vemos a 17, a f4, nitidez, la verdad que pues que absoluta, está bien, enfocaba al punto, en eso no he tenido ningún tipo de problema. Sí que es verdad que en el momento que he montado 70-200 objetivos con focales más largas, el 24-105, el 50, sí que es verdad que el enfoque automático de la cámara no funciona, se pone a enfocar y aunque le pongas el punto, no, es verdad que no enfoca bien. En cuanto a eso, si buscas que el conversor te pueda tener esa parte también, la verdad es que no funciona bien.
El objetivo, si tú lo trabajas en manual, como suele ser en vídeo, que como es mi caso muchas veces, si yo el objetivo lo pongo en manual, tengo el adaptador, pues puedo trabajar con mi cámara y puedo trabajar con mis lentes, pero tengo que trabajar en manual, con enfoque manual. Eso realmente tampoco es ningún problema, porque muchas veces hemos trabajado toda la vida en manual y no ha pasado nada. Es verdad que hoy están estos automatismos de enfoque automático, enfoque constante, que nos ayudan un poco en algunos momentos, pero bueno, para grabar entrevistas, para grabar detalles y tal, pues bueno, que no tenga enfoque automático no es ningún problema, pero si lo buscas por esa parte es una limitación, porque te digo yo que no he conseguido que enfocara él de manera manual, de manera automática, ¿no? Con ese enfoque automático. Si enfocas de manera manual, como vemos, a 200, 3,2, nitidez absoluta, funciona perfecto, calidad óptica perfecta, como tiene el objetivo, como ves en este caso 195, nada, donde he enfocado es que estaba perfecto, pero haciéndolo siempre de manera manual, como te digo. No esperes que el objetivo te enfoque de manera automática en un punto porque no lo va a hacer. Es verdad que esta cámara tampoco es la maravilla del enfoque, pero sí que la he probado esta cámara con el objetivo nativo montura L del 28-105 de Sigma, este objetivo nuevo f2.8, y funcionó de noche enfocando perfecto, así que entiendo que es más de compatibilidad de cuerpo de cámara con objetivo, ¿no? Y sí que es verdad que con el 50 en algún momento enfocaba un poco mejor, pero nada. Y si nos vamos a la parte del vídeo, te lo voy a mostrar aquí. He tratado de hacer algo de videoblogging, pero aunque la cámara me marcaba, pero en angular no me enfocaba de manera automática. Y aquí buscando la cara tampoco, no hay manera de que tenga esa compatibilidad. En resumen final, ¿qué tal funciona el adaptador? Pues en cuanto a calidad óptica, perfecto, ningún problema. Si buscas enfoque automático, debes irte a monturas nativas de Sigma, montura L, que te va a funcionar bien. Si quieres aprovechar tus objetivos para seguir trabajando en manual, sobre todo para vídeo, porque para fotos pues al final sí que buscas mucho el enfoque de la cámara, pero para vídeo pues los vas a poder utilizar. Yo creo que los voy a poder utilizar durante un tiempo mientras sigo trabajando con las Canon y pues bueno, tengo las Panasonic, pero sé que esto va a ser una solución puntual porque al final pues es verdad que voy a tener que ir comprando objetivos montura L de calidad, igual que tenía con Canon, pues al final pues poco a poco voy a ir deshaciéndome de ellos. Así que bueno, este es el resumen de mis pruebas, son mis conclusiones, espero que te sean útiles, así que bueno, si tienes alguna duda, algún test que te ha quedado por hacer, pues déjamelo en los comentarios y trataré de ayudarte. Así que llegamos al final de este vídeo, un vídeo un poco diferente, contándote esa primera parte un poco más de decisión, de dudas personales sobre qué hacer con estos objetivos y después esa segunda parte que hemos tenido un poco más de test, pero espero que te pueda ser útil por si en algún momento debes utilizar un adaptador de este tipo, pues que sepas lo que te permite y lo que no y cómo funciona al menos con mi cámara. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado útil. Simplemente recordarte que existe el canal de Telegram, de WhatsApp, de Vimixeros, que me permite compartir información extra a la información de los vídeos. Así que por mi parte, dame un geren, nos vemos en próximos vídeos.